alegría invade nuestros corazones. Bueno, pues aquí estamos para dar inicio a este video de hoy, de esta semana. Y hoy es 24 de diciembre. La semana pasada pues compartimos sobre lo que era la llegada de la plenitud de los tiempos. Pero vamos a empezar en ese nombre poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu Espíritu en cada uno de nosotros, en mí y en nuestros hermanos que escucharán este video, y que esa semilla se siembre y dé frutos en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, recuerdan que la semana pasada o en el otro video anterior habíamos compartido que la ley no tiene valor. San Pablo descubrió que la ley no tiene valor ya. Perdió su valor con la llegada de Cristo. La ley ya no podía cambiar a nadie, no podía cambiar a nadie, ni nunca cambió a nadie. Era una rutina exterior solamente la que se vivía. Pero era hasta la llegada de Cristo, el Mesías. Hasta que llegara el Mesías cambiaría todo. Todo lo que era de la ley, el Antiguo Testamento no brillaba, no tenía esa luz que hoy Cristo le da. Ahora todo tiene valor. Si la ley no tenía valor, hoy tiene valor. Hoy vale porque Cristo le da el sentido verdadero al Antiguo Testamento. Con él, con la presencia y la venida del Mesías, es lo que hoy tiene vida. Por eso vamos a ver, porque esa era la discusión de Pablo con los judíos y cuando predicaba, pues los judíos conocían mucho la ley, pero San Pablo ya tenía esa nueva vida en el Espíritu. San Pablo ya había tenido ese encuentro con Cristo, ya había estudiado con los discípulos de Jesús y ahora él ha conocido por la revelación mucho más todavía. Pero vamos a entender un poquito de esto porque nos quedamos aquí también. San Pablo tiene una parte interior donde hay una lucha interior entre la carne y el espíritu, pero la carne era, decía San Pablo, cuando éramos todavía pura carne, o sea, la pura persona humana, los deseos, los impulsos, las obras. Eso es a lo que se refiere la carne, cuando llamamos la carne, a los deseos, a los impulsos, a las obras. Bueno, pero vamos a ver aquí la parte que hoy vamos a compartir. Dice en Romanos 8, 1 al 6, escuchemos bien, dice: ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida se ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay dos leyes, la ley de la carne y la ley del Espíritu. Nos dice Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 3. Vamos a ver, porque también es interesante lo que dice Jesús. Veamos. En el capítulo 3, Jesús le responde a Nicodemo. Dice, Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. En el versículo 6, y dice:
Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí miramos entonces que la carne, lo que yo hago sin la gracia, sin esa unción del espíritu, sin ese nacer de nuevo, no vale para Dios, porque mis obras son mías. San Pablo se sentía orgulloso, los fariseos se sentían orgullosos de sus obras que ellos hacían, pero eran exteriores, no valía para Dios. Pero ahora con la llegada de Jesús, ya nacido, San Pablo fue bautizado, recuerden que fue bautizado y allí nace de nuevo. Ahí obra ya según el Espíritu y va caminando según el Espíritu y eso es lo que tiene vida. Por eso nos dice, fíjense en el versículo que acabamos de leer, que dice en el versículo 8, véalo bien, escúchelo bien, porque es bien importante para cada uno de nosotros si alcanzamos a entender. Después medítelo, después vamos a seguir compartiendo un poquito más de esto, para distinguir lo que es la carne. Ahora bien, esta condenación ya no existe, dice, para los que viven en Cristo, para los que viven en, no con, en Cristo, que el Espíritu está allí.